Weston, Florida, 2025. No hay cámaras esperando afuera. No hay fotógrafos escondidos entre los arbustos. No hay seguidores apostados en la acera con carteles y flores buscando una foto, una palabra, un gesto que confirme que todavía existe. Solo una mansión de casi $6 millones, rodeada de muros altos, jardines perfectos y vidrios oscuros que no dejan ver hacia adentro. La propiedad no está registrada a nombre de ninguna estrella de televisión. En los documentos oficiales aparece un nombre que no provoca titulares ni nostalgia. Un nombre que no hace que la gente se detenga en la calle, ni que los periodistas abran sus libretas. Amalia Méndez. Nadie grita ese nombre, nadie lo busca, nadie lo reconoce en ninguna parte. Y sin embargo, detrás de esas paredes, detrás de esos muros diseñados exactamente para eso, para impedir que el mundo entre y para impedir que ciertos secretos salgan, vive una de las mujeres más famosas que México decidió olvidar. Durante los años 90, Adela Noriega era omnipresente. Su rostro dominaba la televisión en horario estelar. Sus telenovelas paralizaban países enteros, generaciones completas que organizaban su tarde alrededor de un episodio, una escena, una lágrima perfectamente iluminada. Millones de personas la seguían, la aclamaban, la premiaban. Era la reina absoluta del melodrama latinoamericano, la heredera emocional de un género que había definido lo que significaba sufrir frente a una cámara. Y luego, sin anuncio previo, sin despedida formal, sin escándalo público que lo justificara, desapareció. Más de 15 años sin una sola entrevista en video, sin una imagen confirmada, sin una explicación creíble que cerrara el ciclo, como si alguien hubiera bajado el interruptor de su existencia pública y nadie hubiera podido encontrar dónde estaba ese interruptor para volverlo a encender. La pregunta nunca fue si se retiró. Eso ya estaba claro. La pregunta siempre fue otra, más oscura, más incómoda, la que la prensa oficial evitó durante años y la que sigue sin tener respuesta satisfactoria. ¿Por qué tuvo que hacerlo así? Porque cuando una mujer abandona el poder en silencio absoluto, cuando una artista en la cima de su carrera desaparece sin dejar huellas, casi siempre es porque el precio de quedarse era demasiado alto. Y en el caso de Adela Noriega, ese precio no fue artístico, no fue profesional, no fue sentimental en el sentido ordinario de la palabra. Fue político, fue biológico, fue hereditario. Esta historia se sostiene sobre 3 pilares que llevan décadas sin resolverse completamente. Primero, un episodio de violencia extrema ocurrido en una habitación de hospital, donde una mujer sin poder fue atacada por alguien que lo tenía todo. Segundo, la existencia de un niño que durante más de 30 años ha vivido bajo una identidad que no es la suya, cargando un apellido que nunca pudo pronunciar en voz alta. Y tercero, una fortuna inmobiliaria construida lejos de los reflectores, capaz de financiar una vida de lujo absoluto sin que su dueña vuelva a pisar jamás un foro de televisión. Esta historia no se sostiene sobre chismes de revista. Se sostiene sobre grabaciones filtradas de una ex primera dama, sobre registros de propiedad en condados de Florida que cualquiera puede consultar, sobre periodistas que arriesgaron su carrera y su credibilidad para documentar lo que muchos prefirieron callar. Y sobre un sistema que no destruye a sus piezas incómodas de manera visible, sino que las esconde, las silencia, las financia para que permanezcan invisibles para siempre. Adela Noriega no solo interpretó heroínas trágicas en pantalla. Vivió dentro de la telenovela más cruel de todas, escrita no por guionistas, sino por el Estado. Su legado no son sus personajes,
es su silencio. Y para entender cómo una reina terminó convertida en fantasma, hay que regresar al principio, al momento exacto en que la fama cruzó una línea de la que ya no había retorno. Pero antes necesito pedirte algo. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Lo que hacemos aquí es contar las historias que el poder prefiere mantener enterradas, las que tienen verdades incómodas donde debería haber solo nostalgia. Y si esta historia te parece importante, dale like en este momento. Ese like le dice al algoritmo que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Déjame también en los comentarios una sola cosa. ¿Tú creías que Adela se había retirado por decisión propia? ¿O siempre sospechaste que había algo más detrás? Solo eso. Quiero leer lo que piensas. Empecemos desde el principio. Ciudad de México, finales de los años 70. En una casa común, sin nada que anticipe lo que viene después, una niña llamada Adela Amalia Noriega Méndez aprendía a mirar el mundo desde abajo con esa mezcla específica y peligrosa de timidez y sensibilidad que no hace ruido, pero lo registra todo, lo graba todo, lo guarda todo. Adela nació el 24 de octubre de 1969. Creció en un entorno donde la estabilidad nunca fue un hecho garantizado, donde el futuro siempre dependía de algo que podía cambiar sin aviso. Su padre murió cuando ella apenas comenzaba a entender lo que significaba sentirse protegida. Y cuando esa figura desaparece tan pronto, no deja solo tristeza. Deja un vacío silencioso, un hueco que con los años se transforma en necesidad. Necesidad de cuidado, de aprobación, de alguien que dé la sensación de que hay orden en medio del caos. Necesidad de una presencia que diga todo va a estar bien y a la que se le crea. A los 12 años, mientras otras niñas de su edad todavía jugaban a ser adultas, Adela fue descubierta en un centro comercial. No porque buscara escapar de algo, no porque tuviera ambiciones de estrella desde pequeña. Simplemente fue vista. Alguien la señaló. Y ese detalle es clave, porque desde el principio su vida no avanzó por decisión propia. Avanzó porque otros la designaron como especial, antes de que ella pudiera decidir qué quería ser. Primero, los cazatalentos. Después, los productores. Más tarde, hombres que ocupaban espacios donde nadie se atreve a preguntar demasiado, y donde las preguntas que sí se hacen casi nunca tienen respuestas limpias. En 1984 debutó en televisión. En 1987, con quinceañera, el país entero la adoptó como símbolo. Adela se convirtió en el rostro de la inocencia mexicana. La chica frágil, la víctima pura, la joven que sufre en silencio mientras el mundo la empuja hacia lugares que no eligió. Millones de personas la miraban llorar frente a la cámara sin darse cuenta, sin poder darse cuenta de que fuera del set ella había aprendido a hacer exactamente eso: callar, aguantar, seguir. Televisa en esos años no era solo una empresa de entretenimiento. Era una extensión informal del poder político, un ecosistema donde política, fama y lealtad se confundían de maneras que no aparecían en ningún contrato formal, pero que todos los involucrados entendían perfectamente. Emilio Azcárraga Milmo lo decía sin pudor. La televisora servía al régimen. Las estrellas no eran solo artistas. Eran activos, imágenes útiles, piezas intercambiables dentro de una maquinaria que premiaba la obediencia y castigaba la exposición innecesaria. Adela encajaba a la perfección. No era escandalosa, no buscaba portadas. Cuando el director decía corte, ella se retiraba. Bajaba la mirada, hablaba poco. Aprendió muy pronto que en ese mundo la discreción no era una virtud.
Era una moneda de intercambio. Y quien sabe administrarla bien puede sobrevivir mucho más tiempo que quien no. La muerte de su madre en 1995 cerraría definitivamente ese círculo de orfandad que la había marcado desde la infancia. Para entonces, Adela ya había desarrollado un instinto de supervivencia particular, casi clínico. No confrontar, no explicar, no exponerse. Su silencio no era vacío. Era una estructura deliberada. Un refugio emocional que la protegía y al mismo tiempo la hacía vulnerable ante quien supiera identificar exactamente ese espacio y ocuparlo. Psicólogos que han analizado perfiles similares describirían después ese patrón como el de personas altamente empáticas, introspectivas, emocionalmente receptivas. Personas que no buscan dominar, sino sentirse a salvo. Y cuando el poder se presenta no como amenaza, sino como protección, cuando llega disfrazado de cuidado, la línea entre refugio y trampa se vuelve peligrosamente difusa. Guarda este detalle, porque cuando el poder se acerque a ella no lo hará con violencia abierta. No llegará con amenazas ni con condiciones explícitas. Llegará como promesa, como seguridad, como la sensación de que alguien finalmente puede cuidarla. Y para alguien criada entre pérdidas tempranas y silencios obligados, esa oferta no se percibe como un riesgo. Se percibe como hogar. Y ese fue el verdadero comienzo de todo. No el escándalo, no el hospital, no el exilio. El momento en que una mujer aprendió a confiar exactamente en el tipo de presencia que más tarde tendría que esconder de todo el mundo. En 1988, México no solo cambió de presidente, cambió de temperatura, de atmósfera, de manera de respirar. Carlos Salinas de Gortari llegó al poder después de una elección que partió al país en dos, que dividió familias en las mesas del desayuno y que dejó una herida de legitimidad que nunca cicatrizó del todo. Y con él llegó una forma distinta de control, una manera de gobernar donde la realidad no se discutía abiertamente. Se administraba, se gestionaba, donde los secretos no se negaban cuando se conocían. Se envolvían en capas de ambigüedad suficientes para hacer imposible cualquier prueba definitiva. En ese mismo año, mientras Los Pinos se convertía en el centro de un tablero que nadie podía ver completo, Televisa seguía siendo el escenario más grande del país, pero también el pasillo más útil para acercar el entretenimiento al poder sin dejar huellas legibles. Adela Noriega tenía 19 años. Había pasado de ser una niña descubierta en un centro comercial a convertirse en el rostro que México entero quería proteger. Su popularidad no era la de un ídolo distante, era algo más íntimo y más poderoso. Millones de personas sentían que la conocían, que era de ellos, que su fragilidad en pantalla era una forma de honestidad, que las estrellas más calculadoras nunca podían imitar. Y ese detalle importa, porque el poder no se enamora solo de la belleza. Se enamora de lo que puede moldear, de lo que no grita, de lo que no hace preguntas inconvenientes, de lo que parece creer que la protección que se le ofrece es genuina. Los rumores empezaron como siempre empiezan los rumores en ese mundo. En voz baja, en mesas donde se fuma, en camerinos con espejos manchados de maquillaje, en fiestas donde los nombres importantes se pronuncian solo cuando la música está suficientemente alta. Se dijo que ella y él se conocieron a través de ese sistema de jerarquías invisibles que existía alrededor de Televisa, donde una invitación a un evento no era una distinción. Era una convocatoria que no se rechazaba. Se dijo que el encanto fue real,
que no fue un acuerdo frío desde el principio, pero la asimetría era brutal desde el primer día. Una actriz joven, emocionalmente huérfana desde muy temprano, frente a un hombre que representaba seguridad, estructura, protección, y al mismo tiempo el tipo de peligro que no se ve hasta que ya es demasiado tarde para esquivarlo. En 1993, Adela concedió una entrevista que se recuerda no por lo que dijo completamente, sino por lo que dejó caer. Reconoció que un funcionario de alto nivel la cortejaba y eligió una expresión que en México no se usa por accidente, que tiene un peso específico que cualquier hablante nativo entiende sin que haga falta explicarlo. Un mero petatero, el jefe, el que manda por encima de todos los demás. Ella intentó envolver la frase en algo más liviano, encuadrarla como una simple amistad, una admiración sin consecuencias. Pero la palabra quedó ahí, flotando, como un fósforo encendido en un cuarto que lleva meses acumulando gasolina. Porque cuando una mujer en su posición, con su historia, con su patrón de silencio perfectamente calibrado, elige ese lenguaje específico, no está inventando un personaje. Está señalando, con la única herramienta que le queda disponible, sin romper el acuerdo tácito, el tamaño real del poder al que estuvo expuesta. Y ese mismo año, 1993, fue el año en que todo se aceleró y se rompió al mismo tiempo. Si llevas viendo este video y todavía no le has dado like, este es el momento. Y si conoces a alguien que creciera viendo las telenovelas de Adela sin conocer nada de esta parte de su historia, compártele este video. Hay versiones de esta historia que circulan desde hace décadas. Versiones que periodistas como Rafael Loret de Mola y otros nombres que pagaron el precio de repetirlas se han atrevido a poner en papel a costa de ataques, descrédito y silencios institucionales. Lo que se ha documentado, con la claridad que permiten los testimonios indirectos y los detalles que se repiten con demasiada coherencia, como para ser coincidencia, es esto: un hospital bajo vigilancia inusual. Un nivel de seguridad que no corresponde en ningún universo lógico a la presencia de una actriz de televisión, por famosa que sea, presencia del Estado Mayor Presidencial. Y Adela dentro de una habitación, en un estado de vulnerabilidad física que no le permitía defenderse de nada ni de nadie, en un momento que las versiones ubican cerca de un parto o un posparto. Demasiado expuesta para protegerse, demasiado valiosa para dejarla a la vista del mundo. Y entonces entra la otra mujer, Cecilia Ochelli, la esposa, informada de algo que no tenía forma legal de desconocer. Furiosa con la intensidad que solo produce la humillación cuando se confirma exactamente lo que uno temía y esperaba que no fuera cierto. Una escena que no pertenece a un hospital. Pertenece a una guerra de palacio donde los muertos nunca aparecen en los boletines oficiales. Dicen que hubo un golpe, que los escoltas tuvieron que intervenir no para proteger a la primera dama, sino para separar cuerpos y salvar la fachada institucional que en ese momento dependía de que nadie supiera exactamente qué estaba ocurriendo en ese cuarto. Dicen también que cuando el poder se enteró del alcance real del episodio, la violencia no terminó en el hospital, que el estallido continuó en privado. Y que ese estallido fue una fractura en el matrimonio presidencial que nunca pudo coserse completamente, aunque ambas partes tuvieran todos los incentivos del mundo para intentarlo. Pero lo más importante de toda esta escena no es el golpe, no es la humillación, no es la dimensión personal de la tragedia. Es lo que vino después.
Porque a partir de ese momento, el secreto dejó de ser un rumor manejable y se convirtió en un problema de Estado. Un niño, se dijo, un hijo que no podía existir dentro de la narrativa oficial, un hijo que complicaba una estructura política completa, un hijo cuya existencia pública haría imposible mantener el relato que el poder necesitaba para seguir funcionando. Y cuando el poder se enfrenta a un hijo incómodo, no lo niega con palabras, lo oculta con estrategias, lo envuelve en ambigüedad suficiente para que nadie pueda señalarlo directamente con algo que se sostenga en un tribunal. Aparece entonces la versión del sobrino, la hermana como pantalla, el niño visto en set y en eventos bajo otro apellido social, y Adela, obligada a interpretar el papel más cruel de todos, presentarse como tía del hijo que según esas versiones era suyo, sostenerlo en brazos frente a reporteros, sonreír para las cámaras, decir las palabras exactas que el sistema necesitaba escuchar. Imagina eso. Una mujer cuya carrera entera se construyó sobre la capacidad de llorar con verdad frente a una cámara, que había aprendido a conectar con millones de personas a través de la emoción más sincera que podía proyectar, obligada a actuar la mentira más dolorosa de su vida, sin director que dijera corte, sin posibilidad de repetición, sin camerino donde derrumbarse y volver 5 minutos después reconstruida. Solo la repetición diaria y silenciosa de una mentira que el sistema le exigía como condición de supervivencia. En ese punto ya no hablamos de amor, hablamos de algo mucho más frío, hablamos de supervivencia. 1993 no fue un salto internacional de una estrella en ascenso. No fue una decisión artística tomada desde la ambición. No fue el capricho de una diva que quería conquistar nuevos mercados. Fue una salida de emergencia meticulosamente disfrazada de oportunidad. En México, cuando el poder decide que una historia debe dejar de contarse en voz alta, no apaga la televisión. Eso sería demasiado obvio, demasiado notorio. Apaga a la persona. La desplaza, la reubica, la pone a suficiente distancia como para que el problema respire, sin cámaras ni micrófonos. Y Adela Noriega, en el punto más alto de su carrera, en el momento en que tenía todos los recursos artísticos y toda la audiencia necesaria para convertirse en algo todavía más grande, entendió algo que ninguna telenovela le había enseñado: que hay puertas que se abren una vez, y si entras por ellas, ya no vuelves a salir igual. Ese año, mientras el país seguía viviendo bajo la sombra de un sexenio que ya acumulaba demasiados secretos, Adela tomó un vuelo rumbo a Miami y firmó con Telemundo para protagonizar Guadalupe. En la superficie sonaba perfecto. La estrella mexicana conquistando el mercado latino en Estados Unidos, expandiendo su alcance, demostrando que el melodrama no tenía fronteras lingüísticas. Pero nadie que está en la cima se va así, de esa manera, en ese momento, si no hay una razón que no puede decirse en voz alta. Miami en los años 90 no era solo playa y luces y ambiente de exportación. Era, para ciertas personas con ciertas necesidades específicas, un santuario para secretos. Un lugar donde los apellidos poderosos podían esconder cuentas, propiedades, acuerdos y también personas. Un lugar donde la distancia de México garantizaba que ciertos temas pudieran gestionarse sin que las redacciones de la capital se enteraran en tiempo real. Allí, lejos de los fotógrafos de Televisa y de las columnas de la prensa del corazón capitalina, se podía hacer algo que en México habría sido imposible mantener sin que explotara: criar a un niño.
Según versiones documentadas por periodistas que siguieron el caso desde dentro del medio durante años, el hijo de Adela habría nacido entre 1992 y 1993. Un hijo que para existir tenía que no existir en el registro público. Porque si se aceptaba en la narrativa oficial, el escándalo no sería de espectáculos ni de entretenimiento. Sería político. Sería nacional. Sería el tipo de historia que derrumba estructuras enteras, no solo matrimonios. Así que se construyó la solución más cruel y al mismo tiempo más efectiva que el poder conoce. La mentira colocada a plena luz, sostenida por personas que tienen demasiado que perder para contradecirla. El niño sería sobrino. La hermana, reina, sería el muro humano que absorbiera las preguntas. Adela tendría que actuar el papel más devastador de toda su carrera. Presentarse como la tía amorosa del hijo que, según esas voces, era suyo. Sostenerse frente a reporteros con esa expresión de amor familiar, sin consecuencias que el sistema necesitaba que el mundo viera. No hay libreto para ese tipo de actuación. No hay ensayo posible. Solo la repetición diaria de una mentira necesaria. El niño al que versiones periodísticas identifican como Carlos Rodrigo Salinas Noriega creció sin rastro público de ningún tipo. Sin entrevistas, sin redes sociales, sin fotografías confirmadas, sin biografía consultable, como si su existencia fuera un archivo confidencial al que nadie con acceso estuviera dispuesto a abrir. Madre e hijo construyeron con el tiempo un vínculo singular, marcado por circunstancias que ningún otro vínculo familiar tiene. No se trataba únicamente de afecto, aunque el afecto estuviera ahí. Era una cercanía nacida de la necesidad compartida y del silencio que ambos habían aprendido a habitar, como si fuera su lengua materna. Durante los años de mayor exposición mediática, Adela fue el resguardo. Ella enfrentó los rumores, las miradas insistentes, las preguntas que nunca se formulaban directamente, pero que estaban siempre presentes en el subtexto de cada entrevista. Eligió callar, repetidamente, sistemáticamente, para que él pudiera crecer lejos del foco público que habría destruido cualquier posibilidad de vida normal. Con el paso de los años, ese equilibrio se invirtió. Cuando Adela tomó la decisión definitiva de no regresar a la televisión, fue él quien asumió gradualmente el papel de protector, creando una barrera discreta entre su madre y un mundo que ella ya no deseaba enfrentar y que de todas formas no podía enfrentar sin reabrir todo lo que habían construido juntos para mantener cerrado. La arquitectura financiera de ese retiro también habla. Propiedades adquiridas a través de terceros, estructuras a nombre de empresas, movimientos que en los registros de condados como Miami-Dade y Broward dejan rastros para quien sabe cómo leer esos documentos. No el rastro de una actriz que ahorró bien durante su carrera. El rastro de algo más sistemático, más planificado, más parecido a un acuerdo de largo plazo que a una inversión personal. La jaula era dorada, cómoda, silenciosa, perfectamente equipada para vivir sin necesidades materiales. Pero era jaula al fin, porque Adela no podía hablar, no podía volver, no podía amar libremente en el espacio público, no podía contar su versión de nada. Cada decisión de su vida cotidiana estaba atravesada por una pregunta que nunca desaparecía completamente. ¿Vale la pena arriesgarlo todo? Y la respuesta siempre era la misma. No mientras el secreto pudiera destruir a alguien que no eligió nacer dentro de él. En 2018, el silencio se rompió brevemente con un rumor que se propagó con la velocidad que tienen las tragedias ajenas cuando las necesitamos para entender algo que no comprendemos.
Se dijo que Adela padecía cáncer, que la enfermedad explicaba el retiro, que la ausencia tenía una causa física, que había una razón médica detrás de todo lo que no encajaba. La respuesta de su hermana Reina fue inmediata y fría. No había enfermedad, no había hospital, no había drama de esa naturaleza, y esa negación fue más reveladora que el rumor mismo. Porque el público necesitaba un final trágico para comprender la desaparición. Una caída, un castigo, algo que hiciera que el retiro de una mujer en la cima tuviera una explicación que encajara en la lógica de las historias que estamos acostumbrados a escuchar. La idea de que Adela simplemente hubiera elegido vivir en paz, que pudiera estar sana y en paz y sin nostalgia, resultaba insoportable para una audiencia que había invertido emocionalmente en su existencia pública. La realidad era más simple y más dura que cualquier enfermedad. Adela estaba viva, estaba bien, tenía dinero suficiente para no necesitar trabajar jamás. Y estaba encerrada en una vida donde la libertad tenía límites muy claros, no impuestos por guardias ni por paredes visibles, sino por consecuencias que no necesitaban explicarse, porque ambas partes habían entendido el acuerdo hace décadas. Cada cierto tiempo, desde dentro de la industria, alguien lanzaba la misma frase al aire como un conjuro: que si una nueva telenovela escrita especialmente para ella, que si un proyecto especial que respetaría sus condiciones, que si finalmente se había llegado a un acuerdo. El nombre de Adela Noriega volvía a circular, encendía titulares, despertaba en millones de personas esa nostalgia específica que solo provocan los que desaparecieron en la cima. Y luego, como siempre, el silencio regresaba más pesado que antes. No era indecisión, no era timidez, no era que las condiciones nunca fueran suficientemente buenas. Era algo mucho más definitivo que todo eso. Para entender por qué Adela nunca volvió, hay que aceptar una verdad que la nostalgia no quiere admitir. Su retiro no fue artístico, fue existencial. Fue la consecuencia lógica de una situación donde volver significaba exponerse, y exponerse significaba abrir una puerta que había sido sellada con dinero, con poder y con miedo durante décadas enteras. Porque en el instante en que Adela se sentara frente a una cámara, la primera pregunta no sería sobre actuación. No sería sobre sus personajes favoritos, ni sobre qué papel querría hacer ahora, ni sobre cómo había cambiado como artista con los años. Sería siempre la misma. ¿Quién es el padre de tu hijo? Y esa pregunta no tiene respuesta posible sin destruir algo. Negarla sería mentir de nuevo, arriesgándose a que el pasado regresara en forma de documentos, grabaciones o evidencias genéticas que hoy existen de maneras que hace 30 años eran impensables. Confirmarla sería algo peor. Reactivar un conflicto político que ciertos actores con mucho poder han invertido décadas y recursos en mantener bajo control. Carlos Salinas de Gortari no es solo un nombre, es un símbolo de una época. Y los símbolos, cuando se tocan, reaccionan de maneras que pueden ser muy difíciles de predecir y de contener. Adela entendió muy pronto que dentro de ese sistema no había ninguna salida que no tuviera un costo inaceptable. Si hablaba, perdía la paz que había construido. Si callaba, perdía la carrera que había amado. Y eligió desaparecer no como acto de cobardía, no como rendición, sino como la única estrategia disponible para alguien que finalmente ha entendido las reglas del juego que estaba jugando. Así ocurrió la muerte más cruel de todas, la que no aparece en ningún obituario ni en ningún boletín de prensa. Adela Noriega dejó de existir públicamente para que Amalia Méndez pudiera vivir.
La actriz fue sacrificada para que la madre sobreviviera. No hay regreso posible cuando el costo es poner en riesgo a tu propio hijo. No hay aplauso que valga eso. No hay rating que compense ese peligro. No hay proyecto especial, por bien escrito que esté, que justifique reabrir aquello que ambos han pasado la vida aprendiendo a mantener cerrado. Hoy, mientras el público sigue preguntándose dónde está, qué fue de ella, por qué nunca volvió, Adela vive fuera del tiempo del espectáculo, en ese sentido más profundo de la expresión. Weston, Florida. Una mansión registrada a nombre de Amalia Méndez. Muros altos. Vidrios oscuros. Jardines que no tienen testigos. El mundo sigue preguntando. Ella sigue sin responder. Y ese silencio sostenido durante más de 15 años no es producto del olvido, ni del cansancio, ni de la indiferencia. Es una disciplina construida a lo largo de décadas, perfeccionada con cada rumor que no se desmintió demasiado enérgicamente, con cada fotografía borrosa que se dejó circular sin confirmación, con cada aparición fugaz, calculada exactamente para no dar suficiente información. Adela Noriega demostró algo que ningún guión de telenovela se atrevió nunca a escribir: que en ocasiones la decisión más radical no es quedarse en la cima y defender lo que uno ha construido. Es irse antes de que el mundo decida por ti, y hacerlo tan bien que nadie pueda rastrear exactamente en qué momento ocurrió. No hubo escándalo final. No hubo caída pública. No hubo decadencia televisada ni declaraciones de arrepentimiento. Solo una puerta cerrada en el momento exacto en que era necesario cerrarla. Una vida protegida del ruido y un hijo que creció lejos de los reflectores que nunca pidió y que nunca le pertenecieron. La historia de Adela Noriega no es la de una actriz retirada por cansancio ni por capricho. Es la de una mujer que entendió demasiado pronto cómo funciona el poder en este país. La de alguien que aprendió, sin que nadie se lo enseñara formalmente, que la única forma de sobrevivir a ciertos acuerdos es desaparecer antes de que el acuerdo te consuma completamente. Decidió sobrevivir. El silencio fue su última actuación, la más larga, la más difícil, la más perfectamente sostenida de toda su carrera. Y quizás también la única en la que nadie le dijo cómo hacerlo. Si esta historia te hizo pensar en algo, si te resonó de alguna manera, si cambia la forma en que recuerdas a la actriz que lloraba con tanta verdad frente a las cámaras, déjame en los comentarios una sola cosa. ¿Tú creías que Adela se había ido por decisión propia o siempre sospechaste que había algo más detrás? Suscríbete si todavía no lo has hecho. Comparte este video con alguien que creciera viendo sus telenovelas sin saber nunca la historia real que existía detrás de esas lágrimas perfectas. La próxima semana traemos otra historia que el poder prefería mantener enterrada. Otro nombre, otro silencio, otro precio que alguien pagó sin que nadie aplaudiera. Nos vemos ahí.